Está conformado por Michelle Tovar y Mara Valencia. Y a continuación nos vamos a presentar el tema de tétanos. La siguiente, por favor. Vamos primero a definir a esta enfermedad. Esta va a ser conocida también como trismo y es una toxi-infección aguda grave, a menudo mortal, debido a una neurotoxina que es muy potente que se produce por Clostridium tetani. Esta va a ser la tetanospasmina, que va a ser una enfermedad pues infecciosa que puede ser prevenida con la vacunación. Clostridium tetani, o como también se le conoce Nicolayer, es un bacilo largo y fino que es móvil, gram positivo y anaeróbico estrictamente. Sus dimensiones oscilan entre 0.5 a 2 por 2 a 18 micrómetros y en los cultivos va a desarrollar una espora esférica terminal que va a ser incolora y va a adoptar una morfología que es muy característica y se le va a denominar en palillos de tambor. Esta pues va a conservar, pues sí, su viabilidad la va a conservar en el suelo por muchos, muchos años y resiste a muchísimos desinfectantes, a la ebullición por muchos minutos. O sea, es una bacteria muy, muy, muy resistente. Y pues aquí podemos ver su característica, cómo la podemos apreciar. Además, existe en los reservorios, como en el intestino de ciertos animales, como los caballos, las vacas, algunos cerdos, perros e incluso en nuestro propio intestino. Y este microorganismo se va a eliminar por medio de las heces sin causar ningún problema, pues mayor. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a su epidemiología, vamos a tener que esta, como ya lo mencionó Mara, es una enfermedad con alta mortalidad. Está principalmente en neonatos y una baja morbilidad. Y bueno, a pesar de que esta enfermedad es completamente prevenible, aún se presenta a nivel mundial con más de 10.000 casos reportados en los últimos años. Y bueno, encontré que en América Latina se reportaron en el año del 2015 516 casos, de los cuales 48 fueron en Colombia, 273 en Brasil, 10 en Argentina, 14 en Venezuela, 17 en Honduras y 8 casos en Chile. Y en México, en ese reporte, fueron 27 casos. Y bueno, se cree que en México hay de 20 a 30 casos por año. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les coloqué una tablita en donde dice que en México, pues el número de casos por año ha ido disminuyendo considerablemente tras la implementación de la vacuna universal. Entonces, de acuerdo a los reportes epidemiológicos, de un promedio de 230 casos por año, en la década de los 90, estos fueron bajando a 60 casos del 2001 al 2010 y el último reporte fue de 2011 al 2015, en el cual hubo menos de 30 casos por año. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, ¿cómo va a entrar a nuestro organismo? El Clostridium tetani se va a encontrar enormemente difundido pues en la naturaleza y lo podemos hallar pues en mucha abundancia en la tierra de cultivo, en pues excremento de los herbívoros, aunque hay muchos estudios que dicen que también su existencia se encuentra en un número considerable pues en nuestras heces. Sumado pues a la puerta de entrada, la capacidad invasiva de Clostridium pues es prácticamente nula porque la infección queda localizada. Además, el Clostridium por sí solo pues no tiene capacidad para provocar como tal una infección, pues sí, o sea, penetra ah, del bacilo en el cuerpo humano y esto exige que haya como una continuidad en la piel y en las mucosas. Eso quiere decir que tiene que penetrar bien, bien, bien y a toda la herida o a la úlcera que es muy susceptible a que se infecte por Clostridium. Y estas heridas principalmente son heridas traumáticas, quirúrgicas, inyecciones intramusculares, subcutáneas, principalmente pues cuando son inyecciones en condiciones malas, por ejemplo la de las drogas. Eh, Aquí hay un dato interesante que dice que Clostridium tetani es muy afín a que se encuentre en pacientes que consumen heroína. También heridas uterinas por partos, interrupción voluntaria del embarazo, legrados, quemaduras, úlceras en el cordón umbilical. Y aquí se suma mucho el hecho de que hay muchas prácticas aún tradicionalistas y las personas suelen ponerle hierbitas en el muñón del cordón del bebé. Y como no están ni lavadas ni desinfectadas, sumado a todo esto que Clostridium pues vive en muchos medios más como en la tierra, pues suele encontrarse en este tipo de hierbas y el bebé se infecta.
Ahora, la contaminación de las heridas con las esporas es, pues probablemente muy frecuente, pero la germinación de esta pues no es tan frecuente y ya la producción de la exotoxina solo va a ocurrir cuando haya heridas con mucho, o bueno, muy bajo potencial de óxido de reducción. Aquí serían algunos ejemplos, como los tejidos desvitalizados o ya necrosados y en las que persiste algún tipo de cuerpo extraño. La siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que se distinguen cuatro periodos, que es de incubación, de invasión, el periodo de estado y el periodo de covalencia. El periodo de incubación es muy silencioso y es de una duración muy variable. En la mayoría de los casos es de 5 a 15 días, pero como podrán observar, varía de entre 24 hasta 54 días. Y pues recordemos que esta es una bacteria anaeróbica, entonces como es anaeróbica, su proceso o su periodo de reproducción es muy variable de acuerdo a las condiciones que la permitan crecer, como serían la oxigenación, los nutrientes, entre otros. Pero por otra parte, el cuadro se genera por una de las dos toxinas que produce. Entonces, pues ya veremos más adelante que realmente no por la presencia como tal de tantas bacterias va a darse eh, el cuadro, sino más bien la presencia de las bacterias va a generar que se produzcan muchas más toxinas, que estas van a producirnos el cuadro que vamos a ver más adelante y se relaciona mucho el hecho de que un periodo de incubación sea más corto a la gravedad, porque eso quiere decir que hay muchísimas toxinas y puede seguir en aumento y puede empeorar la enfermedad. También vamos a distinguir este, pues un periodo de invasión. Este va a transcurrir entre el comienzo de los síntomas y también el desarrollo de la enfermedad y va a tener mayor valor pronóstico que la incubación. A menor tiempo transcurrido, pues es el peor pronóstico. La que sigue, por favor. En la fase inicial, el síntoma principal en la gran mayoría de los casos va a ser el trismus, que consiste en una dificultad para abrir totalmente la boca debido a que hay una afección de los músculos maceteros y es pues típicamente indoloro, o sea, simplemente pues está como tal el signo. Es un signo pues de fácil valoración. Ahorita lo vamos a ver. Ah, bueno, de hecho, ¿te puedes regresar al anterior, por favor? Eh, el trismo va a ser el del lado derecho y el del lado izquierdo es la risa sardónica, que ahorita la vamos a aprender a diferenciar. Pero, Laura, sí, la que sigue, por favor. Este, Vamos a tener que sumar los antecedentes de una herida sucia y una historia clínica que sea completa, que nos pueda ayudar a orientarnos a nuestro diagnóstico, porque como vamos a ver, no, esto es lo único que tenemos para diagnosticar a nuestro paciente. El trismus puede desaparecer pues de forma precoz en la fase del estado por un tratamiento temprano e incluso de forma espontánea puede desaparecer. También en esta fase podemos encontrar una contractura de los músculos que se encuentran próximos a la puerta de entrada, o sea, a la herida, y de la musculatura dorsal, lumbar y puede encontrarse una sensación también de malestar general que puede asemejarse a un cuadro gripal. La que sigue, por favor. En cuanto a las contracturas generalizadas, van a ser, pues, características ya de la fase de estado y son contracturas tónicas sostenidas ya con exacerbaciones, pero esto se los va a explicar mi compañera Michelle. Ay, perdón, es que pensé que ya traía el micrófono. Sí, no te Bueno, preocupes. estas pues son exacerbaciones. Estas exacerbaciones son contracciones seguidas de relajación como las tónico-clónicas en la epilepsia y más bien son aumentadas muy intensas de tono, sobre todo en un fondo permanente de la contracción. Y bueno, los reflejos tendinosos están exacerbados y otro signo característico es la risa sardónica, en el cual pues es resultado de la contracción mantenida de los músculos faciales y esto es por el gesto que adopta la cara por la contracción de los músculos faciales, lo cual va a generar un fruncinamiento de las cejas con un surco nasolabial muy marcado y los ojos semicerrados.
Y por otro lado, también vamos a tener que se va a afectar el resto de los músculos voluntarios, ocasionando como tal una rigidez de nuca, extremidades, tronco y por último del abdomen. Y bueno, vamos a tener que igual en casos severos se producen espasmos y convulsiones muy violentas que afectan a las extremidades, a los músculos del tronco, lo cual puede provocar también una deformidad de la postura con una gran curvatura de la columna u opistótonos. Y bueno, a los músculos respiratorios y a los de la glotis puede producir un fenómeno de asfixia que en algunos casos pues puede llegar a ser letal. Y bueno, estas crisis pueden durar segundos o minutos y son desencadenadas igual por distintos estímulos. Por otro lado, vamos a tener que los músculos igual afectados pueden ser los de la faringe y de la musculatura lisa, como puede ser el aparato urinario, y estos pueden igual causar retención urinaria o en su defecto fecal por la contracción de los esfínteres. Y igual va a presentar algunos grados variables de deshidratación. Esto es debido a la pérdida de líquidos corporales por sudoración, salivación al exterior e incapacidad para ingerir líquidos y alimentos. Y bueno, a medida que el cuadro clínico se va agravando, las manifestaciones suelen ser con mayor intensidad y suele haber signos de neurodistonía, taquicardia, arritmia, hipotensión o hipertensión arterial, sudoración con hiperpirexia y polipnea. Y debido a una vasoconstricción periférica, también puede haber casos de cianosis y de shock. Mientras que por otro lado podemos encontrar una fiebre alta que se puede asociar a la taquicardia y esto nos puede conllevar a tener un mal pronóstico. La que sigue, por favor. Ya, perdón, es que ese fue el internet un momento de mi casa. Este, bueno, después vamos a tener ya el periodo o el estado de convalescencia y aquí pues el paciente va a entrar en esta fase en la que puede durar entre 40 y 50 días más o menos. Suele presentarse durante algunos días algún tipo de desorientación, la habilidad emocional, pueden tener depresión psíquica que desaparece espontáneamente y aquí ya la curación en la mayoría de los casos es total y ya sin secuelas. Cuando el paciente evoluciona desfavorablemente, va a presentar hipertermia, que esta va a ser preagónica y ya postmortem. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues como vimos, las esporas de esta enfermedad pues van a ser oblicuas en la tierra y en esos animales y van a ser pues muy resistentes y pueden llegar a sobrevivir en superficies ambientales por años. Entonces vamos a tener que en algunas áreas agrícolas pues los adultos pueden llegar hasta portar el microorganismo y sus esporas en la misma piel o como lo mencionó antes Mara, pueden llegar a estar en la heroína. Y entonces la Clostridium tetani por lo general pues se introduce en una herida en forma de esporas en un estado no invasor, pero puede germinar a una forma vegetativa, lo cual nos va a dar la producción de ciertas toxinas. Y bueno, si se reduce todo lo que es el oxígeno en los tejidos, pues junto con la desvitalización y la presencia de algún cuerpo extraño, esto nos puede llegar a favorecer la proliferación de Clostridium tetani en la forma productora de toxinas. La que sigue, por favor. Y ya les había mencionado anteriormente que realmente la enfermedad o el cuadro se manifiesta por las toxinas. Vamos a tener que producir dos tipos diferentes. La primera es la tetanolicina, que esta va a favorecer a que haya una expansión de la población bacteriana, y la tetanoespasmina. Esta va a ser una neurotoxina que es muy poderosa, que causa todas las manifestaciones del tétanos. Ahora, la toxina que se libera va a ser esta exotoxina neurótropa de naturaleza proteica, conocida como tetanospasmina, por no se viene el nombre, y es responsable de la enfermedad tanto en el hombre como en los animales, y va a ser liberada por el bacilo en una forma vegetativa. Ya después vamos a tener que, aparte de la botulínica, que va a ser una de las toxinas más potentes conocidas, o sea, una dosis letal para nosotros, los seres humanos, es de 2,5 nanogramos. Entonces, es muy peligrosa y esta se va a formar
bajo un control de los plásmidos y va a constar de una sola cadena polipeptídica y una cadena ligera que van a estar unidas entre sí por un puente disulfuro. Va a compartir esto con la toxina botulínica porque son semejantes en cuanto a su estructura de aminoácidos, que va a ser parcialmente homóloga. Ahora, esta toxina va a alcanzar al sistema nervioso central por una teoría que se dice que es de diseminación hematógena de la exotoxina hacia los nervios periféricos y por también un transporte interneuronal retrógrado. Esta no va a cruzar la barrera hematoencefálica, pero el transporte interneuronal retrógrado de la exotoxina va a permitir que ésta logre el acceso a nuestro sistema nervioso central. La que sigue, por favor. Y bueno, siguiendo con lo que es la tetanospasmina, pues esta va a liberar todo lo que son los neurotransmisores inhibidores, como son la glicina y el ácido gamma aminobutírico, de las terminaciones nerviosas presinápticas, las cuales van a ser liberadas hacia el sistema nervioso y dando un control inhibidor normal. Ahora, cuando esta pérdida de la inhibición aparece, pues puede afectar las neuronas simpáticas preganglionares, lo cual nos va a ocasionar una hiperactividad simpática y un aumento de las concentraciones de catecolaminas circulantes. Ahora, pues ya vimos que esta toxina va a ejercer su acción fijándose a todo lo que es el sistema nervioso central y pues este va a llegar a través de los troncos nerviosos en dirección centrípeta, lo cual pues va a penetrar a la neurona motora periférica para así a través de su axón llegar a las neuronas del sistema nervioso central por un mecanismo de transporte intraneuronal retrógrado. Y bueno, una vez en el sistema nervioso central, este va a actuar bloqueando las neurotransmisores inhibidores que normalmente pues actúan sobre la motoneurona, lo cual nos va a conllevar a un estado permanente de actividad motora. La que sigue, por favor. Y vamos a tener a la hiperactividad simpática, que en estos casos graves, después de varios días de tratamiento, puede instaurarse el síndrome de hiperactividad o también conocido como inestabilidad autónoma, que va a caracterizarse por la aparición de hipertermia en ausencia de infección con vasoconstricción periférica, sudoración profusa, crisis hipertensivas, taquicardia, que va a alterar con periodos, alternarse con periodos de hipotensión y bradicardia, y todo esto se va a acompañar pues con un metabolismo exacerbado, con un gasto cardíaco desproporcionalmente elevado y un exantema que va a ser cutáneo eritematoso, ya sea en la frente, cuello y tórax, o tórax, junto con cianosis en extremidades. En estos casos, pues aparece un incremento del ácido mandélico y de las catecolaminas, lo que justifica pues que se considere que el cuadro es de origen simpático. La que sigue, por favor. Y en cuanto a la clasificación, pues vamos a tener varias y va a depender primero de su gravedad, después de la localización o la topografía, también de acuerdo a la edad del paciente y según la puerta de entrada. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la gravedad, vamos a tener el grado 1 o subagudo, también llamado, en el cual pues mencionan que tiene un periodo de incubación de 12 o más días, en el cual los síntomas pues no se van a manifestar con rapidez y las contracturas van a ser limitadas. Y ahora el trismo y las alteraciones de la deglución pues se van a observar con gran frecuencia, mientras que las crisis paroxísticas van a ser menores y intensas y más breves. Y generalmente pues este grado va a tener un buen pronóstico. Después tenemos lo que es el grado 2 o el agudo, en el cual igual mencionan que su periodo de incubación es de 6 a 11 días y en este caso la contractura suele ser generalizada y precoz, mientras que el trismo es intenso y pues aquí la mortalidad es más elevada. Y finalmente el grado 3 o sobreagudo, en el cual el periodo de incubación es breve, se dice que es menos de 5 días y suele generalizarse en menos de 24 horas. En estos casos, la contractura tónica provoca lo que es la posición de opistótonos y los paroxismos son frecuentes y dolorosos.
y se presentan de forma espontánea. Y finalmente la duración de estos suele generar trastornos respiratorios y circulatorios y pueden conducir a lo que es la muerte, por lo cual pues la mortalidad de este es elevada. La que sigue, por favor. Por otra parte, hay otra clasificación que nos divide la gravedad en 4. Entonces vamos a tener un grado 1 que es leve y es solo el trismo similar al que mencionó esta Michelle. El grado 2 es moderado con la rigidez muscular, trismo, disfagia, risa sardónica y bueno, lo demás. El grado 3 ya va a ser un grado grave con rigidez muscular y espasmos intensos, y el grado 4 va a ser muy grave y la rigidez muscular, espasmos intensos, pero aquí ya va a haber una disfunción autónoma. Entonces, pues yo creo que cualquiera de las dos clasificaciones es buena, nada más, pues sí noten que el periodo de incubación es mientras más leve es porque duró más días, mientras más grave es que el periodo de incubación fue menor. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a la localización, vamos a tener el generalizado, el cefálico de Ross, el esplácnico y el local. El que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al cefálico, pues este se refiere en el que la puerta de entrada va a radicar en todo lo que es la mucosa o la piel de la cara, cabeza, y va a afectar fundamentalmente a lo que son los nervios craneales. Su periodo de incubación es corto, se dice que es menor a los 6 días, y esta forma pues suele ser muy poco frecuente. Y el cefálico se va a dividir en dos tipos, en el no paralítico y en el paralítico. En el no paralítico, el enfermo va a presentar el trismus, la risa sardónica, contractura localizada en los músculos del cuello y la nuca, también disfagia y disnea, esto provocado por los espasmos de los músculos faringeos y diafragmáticos. Y pues generalmente este no presenta fiebre y su evolución pues es favorable. Mientras que en el paralítico vamos a tener que este se caracteriza por una parálisis periférica con flacidez muscular y ausencia de reflejos. Y en este se van a distinguir tres subtipos de acuerdo a la zona afectada. El primero es el facial, en el cual pues la parálisis facial pues va a ser el primer síntoma y a veces puede ser incompleto. Aquí generalmente el trismo falta y pues el pronóstico es relativamente bueno. Y este es producido principalmente por heridas escarbadientes, posamigdalectomía, caries dentales y bueno, entre otras. Por otro lado, vamos a tener la forma oftalmopléjica o tétanos de Worms, en el cual pues esta se va a presentar con parálisis del elevador del párpado superior y del auricular. También es asociado con el trismus y pues generalmente se provoca, bueno, o es debido a una herida en el cuero cabelludo. Y finalmente vamos a tener la forma paulosa, en el cual esta es la forma más grave de las tres que les mencioné y afecta a la lengua y pues también suele acompañarse de parálisis facial y el trismo. La que sigue, por favor. Después vamos a tener al tétanos esplácnico y este pues va a ser muy raro, o sea, de verdad muy, muy raro. La puerta de entrada se va a encontrar a nivel visceral, por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas abdominales por un acceso no rectal, entre otros. Y se va a caracterizar por esta presencia de disfagia al comienzo y luego disnea por espasmos de los músculos laringeos. El trismo, la rigidez de nuca y otras contracturas pues casi no se van a presentar y va a transcurrir con fiebre y pues estos pacientes tienen muy mal pronóstico y pues por lo general fallecen entre el primer y segundo día después de la infección. Y también les quería mencionar que se nos olvidó colocar el generalizado, que es la forma clásica. Entonces, pues todo lo que vimos en manifestaciones clínicas es lo que van a encontrar en un tétanos generalizado. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a tener al tétanos local, en el cual pues se va a afectar exclusivamente todo lo que es la musculatura próxima a la puerta de entrada. Esta pues se suele dar por escasa toxicidad del Clostridium tetani infectante o que la inmunización del paciente suele ser parcial, en el cual pues se afecta lo que es el tronco, los miembros de una forma aislada. Y este igual pues es un caso muy, muy, muy raro. La que sigue, por favor.
Bueno, ahora, de acuerdo a otra clasificación, es de acuerdo a la edad del paciente y tenemos al tétanos de adultos, que es una forma ya descrita, puede ser cualquiera de las anteriores, y también tenemos al tétanos neonatarum o neonatal, y este se debe a la infección principalmente de la herida umbilical o cualquier otra que se produzca en el feto o en el neonato inmediatamente después del parto. Los signos y síntomas pues suelen presentarse a los 7 días de nacido y el niño va a presentar pues llanto débil, va a estar agitado, insomne, con capacidad para succionar muy disminuida o pues no va a poder debido al trismus, que es, bueno, ya vimos la imagen del lado derecho, y un espasmo faríngeo. Va a presentar una fascia típica que se caracteriza por esta frente que va a estar plegada con los ojos cerrados con mucha fuerza. El orbicular de los labios va a estar contracturado porque va a tener un aspecto de actitud de beso, así se le menciona. Y la posición, pues generalmente es la del en prostótonos con flexión de miembros superiores e inferiores, lo que se asemeja a una posición fetal, pero al revés. Y presenta una crisis contractural tónica que se hace más frecuente a medida que pasa el tiempo. Ahora el niño puede morir en el transcurso de una de esas crisis y pues es muy peligrosa en estos bebés. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente vamos a tener en otros lo que es el tétanos puerperal. Este se presenta debido a un parto o a un aborto, en el cual la intensidad, duración y frecuencia de las contracturas pues va a variar. Sin embargo, pues por lo general va a ser de forma sobreaguda. También tenemos el traumático y este se va a deber pues a heridas, fracturas, balas, quemaduras, heridas, etcétera. También tenemos el tétanos iatrogénico, en el cual pues es debido a operaciones, en el cual hay tétanos quirúrgico, así lo menciona, o inyecciones. Y también vamos a tener el tétanos por ulceraciones, en el cual pues este se debe a una infección de una lesión abierta crónica, por ejemplo en úlceras varicosas, vasculares o diabéticas. Y finalmente vamos a tener el tétanos indeterminado, en el cual pues en este grupo pues no es posible precisar la puerta de entrada. Sin embargo, también algunos autores pues lo denominan como tétanos médico. Y igual pues suelen ser muy raros estos tipos. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues ya vimos que la presentación clínica es lo que nos va a dar todo el diagnóstico. O sea, realmente no se requiere una confirmación por laboratorio, ya que los cultivos suelen ser positivos solo en el 30% de los casos cuando se llegan a realizar. Y también puede hacerse una prueba de neutralización de la antitoxina tetánica en ratones, pero pues tampoco es muy fiable que digamos. Ahora, el cultivo se puede hacer pues en el agar, chocolate o sangre, pero es muy difícil porque requiere de condiciones específicas para que pueda proliferar. O sea, tiene que ser en una cámara de CO2, tiene que estar en cierto medio, no siempre puede aislarse bien a la bacteria, entonces es muy difícil y por eso pues la clínica es lo que nos va a dar todo para diagnosticar al paciente. Ya que sigue, por favor. Y bueno, en su diagnóstico diferencial, pues vamos a tener diversas patologías, en el cual pues puede haber un absceso periamigdalino, un síndrome de hombro rígido, o un síndrome neuroléptico maligno, tetania por hiporcalmia, envenenamiento por estreptomicina, rabia, irritación meningea o alguna enfermedad de la articulación temporomandibular, entre otras. De todas formas, les dejo aquí el cuadrito, pues con todos los diagnósticos diferenciales. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a las complicaciones, pues podemos tener una desnutrición, neumonitis, neumotórax. Pues puede haber un enfisema mediastínico como complicación de la intubación endotraqueal o de la ventilación mecánica, pues que en algunos casos, pues los pacientes las necesitan. También podemos encontrar las laceraciones en boca o en lengua o también hematomas intramusculares. También podemos encontrar rabdomielosis con mioglobinuria e insuficiencia renal.
También puede haber fracturas vertebrales y de otros huesos, esta pues debido principalmente a los espasmos, y también pueden encontrar hematomas de la vaina del músculo recto anterior del abdomen. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues vamos a tener que este tiene 4 objetivos. El primero es eliminar el foco de origen de la toxina, después neutralizar la toxina no fijada, tercero es impedir los espasmos musculares y como cuarto, pues la utilización de medios de sostén, especialmente los de ventilación, y esto es hasta lograr la completa recuperación del paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, nos mencionan que lo primero que debemos de hacer es que todos estos enfermos deben ser ingresados a una habitación tranquila en una unidad de cuidados intensivos, donde estos pues se tienen que mantener sin interrupción de la observación y también tener una monitorización cardiopulmonar. Y bueno, también aquí debemos de reducir al mínimo todos los estímulos. Y también es importante la protección de la permeabilidad de las vías respiratorias. Y en cuanto a la herida, pues es importante primero la inspección, después realizar una buena limpieza y por último, pues desbridar. La que sigue, por favor. Y ahora en cuanto a la terapia antibiótica, pues vamos a tener que el objetivo de esta es erradicar todas las bacterias activas y con ello pues la fuente de la toxina. Entonces, el preferido es el metronidazol, este en dosis de 500 miligramos cada 6 horas por vía intravenosa o oral. También podemos dar penicilina G, este es de 100.000 a 200.000 unidades por kilogramo día. Este es igual por vía intravenosa y se puede dividir de 2 a 4 dosis y se dice que se puede dar hasta 10 días. Y en dado caso de que el paciente sea alérgico, pues podemos dar clindamicina o eritromicina. La clindamicina es de 150 a 300 miligramos cada 6 horas y la eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas. La que sigue, por favor. En cuanto a la terapia antitoxina, pues vamos a tener que el preparado de elección es la inmunoglobulina humana antitetánica, la cual se suele administrar pues tan pronto sea posible y la dosis va a variar desde 500 hasta 6.000 unidades. Y bueno, también nos menciona que es recomendado que en otro lugar de esta inyección se dé 0.5 mililitros de la vacuna, esta pues apropiada a la edad que contenga lo que es el toxoide tetánico. Y pues por último es importante mencionar que el tétanos pues no induce inmunidad, por lo cual pues los pacientes sin antecedentes de vacunación primaria pues deben recibir una segunda dosis de 1 a 2 meses después de la primera y una tercera a los 6 o 12 meses. La que sigue, por favor. Igual aquí les coloqué un cuadro en el cual vienen las pautas de vacunación, en el cual nos menciona el estado de vacunación, si es que tiene las 3 dosis, si no tiene una vacunación completa o si nunca se vacunó o desconoce de ello, y también el tipo de herida, si este es sugestiva o no sugestiva, y pues lo que debemos de llevar a cabo. La que sigue, por favor. También vamos a tener lo que es la terapia para los espasmos musculares, en el cual pues estos suelen ser dolorosos y también pues pueden amenazar lo que es la ventilación al producir un laringoespasmo o una contracción permanente de los músculos respiratorios. Entonces pues el tratamiento ideal pues sería anular toda esta actividad sin originar una sedación excesiva o una hipoventilación. Entonces, en adultos, pues se puede administrar lo que es el diazepam o lorazepam por vía intravenosa, la cual puede ir incrementando las dosis de 5 a 5 miligramos o de 2 en 2 miligramos. Y en niños, pues se empezará con dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo, esta cada 2 a 6 horas. Por otro lado, también nos mencionan el uso de baclofeno y el dantroleno de 1 a 2 miligramos por kilogramo cada 4 horas y también los barbitúricos de 100 a 150 miligramos, estos de 1 a 4 horas en adultos y de 6 a 10 miligramos por kilogramo en niños. La que sigue, por favor. Y finalmente, en cuanto al
Control respiratorio de las vías aéreas. Algunas bibliografías dicen que prefieren la traqueostomía temprana. Esto debido a que la intubación endotraqueal pues, puede llegar a provocar un espasmo y comprometer aún más pues, la permeabilidad de las vías aéreas. Sin embargo, pues si existe un espasmo laríngeo que impide o pone en peligro la ventilación adecuada, pues es recomendada la ventilación mecánica. La que sigue, por favor. Y creo que eso sería todo por nuestra parte. ¿Tienen alguna duda? No, todo bien, muchas gracias. ¿Ninguna duda? ¿Quién No, faltó, doctor, gracias. compañeros? ¿Quién no entró? Daniela y esta Danae no entraron. ¿No saben por qué? Yo sí, Doc, me dijo mi compañera Daniela que había tenido un problema familiar. Hay algo importante, entonces que no iba a poder asistir. ¿Y Danae? Lo que pasa es que ella trabaja, doctor, entonces la verdad no sé si se le compliquen como los horarios de las clases. Entonces a ¿Y eso veces... ya lo hablaron con el doctor Ríos? No, es que casi nunca falta, pero pues hay ocasiones en las que sí. Ujú. Eso tiene que ver con el doctor Ríos, ¿eh? Ajá. Bueno, Gracias. yo sí tengo una duda. Ajá, y como no tuvieron dudas, hoy vamos a cambiar la temática, ¿no? Ajá. Ok. ¿Alguien me puede decir qué es el emprotóstonos? Es la incapacidad para abrir la boca, doctor, ¿no? ¿Cuál incapacidad para abrir la boca? No, Digo, la dificultad para abrirla. No, es la No. posición. No, es la posición del tétanos característico. Enfermo, algo así. El prostótonos era del neonato, o sea, del recién nacido. no Como necesariamente, pero ¿qué es el emprotóstonos? Es la curvatura que realiza el cuerpo cuando tienen la contracción muscular. ¿Seguros? Si es una curvatura. Es Lo cuando más frecuente, como ¿cuál es? El opistótonos, ¿no? Es como la Opis, curvatura contraria, ¿no? O sea, contraria, es la ajá, contraria, ¿no? Ajá, si lo epitóstonos, ¿cómo lo hacen? Y entonces el hacia atrás, emprotóstonos, ¿cómo lo van a hacer? hacia enfrente. Hacia el frente, ajá, es la posición que va a adoptar el cuerpo, ajá, hacia adelante, ajá, y va a descansar, ajá, lo que es su cara sobre la frente y los pies sobre la cara, ¿no? Hacia abajo. Entonces es lo contrario que el epistóstonos. Se menciona que es poco frecuente, ¿no? Pero acuérdense que también puede haber esta posición que se llama emprostóstonos. Entonces, ¿cómo definirían el tétanos? Y bueno, yo tengo muchas dudas. Más o menos, en donde se ha investigado a través del nervio ciático, ¿a qué velocidad viaja la tetanolicina? O tetanospasmina, ¿cuál es la que viaja? La tetanospasmina. Tetanospasmina, ajá. ¿A cuánto más o menos viaja? Sí lo vi, pero no, es Sí, lo vi. 75 a 250. ¿Mandé? 75 a 250 milímetros por día. Por día, ajá. Por eso es que el periodo llega a ser largo, ajá. Entonces, más o menos, el promedio es de 75 a 250, ajá. Por eso aproximadamente se menciona que puede ir de 2 hasta 14 días en alcanzar el sistema nervioso central y que todo esto también va a ser secundario al sitio, ajá, de localización de la entrada, ¿no? Entre más cercano al sistema nervioso central, ajá, el periodo de incubación va a ser más corto y esto también va a ocasionar que aumente la gravedad. Entre más lejos es más tardado, ¿no? Porque pues tiene que viajar todo esto. Bueno, entonces, ¿cómo definirían el tétanos?
Una toxinfección Ajá, ¿qué más? aguda, Es una grave. infección, ay, perdón, Sí, es una infección bacteriana que puede ocasionar espasmos musculares ujú, y pues si no es tratada a tiempo puede provocar la muerte. ujú. Sí, hay muchas definiciones, ¿no? Ajá, entonces una enfermedad infecciosa caracterizada por una aparición súbita de hipertonía, contracciones musculares dolorosas, ajá, y espasmos musculares generalizados. Ujú. ¿Cuáles son los factores de riesgo? No tener la vacuna. No tener la vacuna, ¿qué más? Trabajar en zona de campo porque la bacteria suele Ujú, encontrarse en la tierra. ajá, También, por ejemplo, en el óxido de ciertos metales. ujú, Este, también algún tipo de cirugía o pues herida puede infectarse. ujú. También yo leí, Acuérdense que hay También una la forma mordedura de vegetativa. un animal, ¿no, doctor? ¿Mande? La mordedura de algún animal. También, ajá, y también que en pacientes con diabetes que tienen úlceras en las extremidades puede ser un factor de riesgo. también, El uso de pues drogas intravenosas, doctor. también. Ujú. Entonces, acuérdense que hay una forma vegetativa. ¿Dónde va a estar esa forma vegetativa? Pues puede estar en casi cualquier lugar, o sea, En los tejidos, ajá, ¿en dónde más? en las heces, En las heces, ajá, ¿por qué en las heces? porque pues la bacteria es, o sea, es que decía que podía considerarse como cierta parte de microbiota de algunos organismos. Bueno, De algunos animalitos, ¿no? Ajá, sí, en el intestino, ¿no? Lo van a sí, encontrar en la tierra, en el polvo, en el intestino de estos animalitos, ¿como cuáles? caballo, el cerdo, la Ajá, vaca, perros. ajá, perros, gatos, ratas, pollos, cobayos, ajá, y en las heces humanas, más o menos, ¿cuánto es el porcentaje? En las zonas agrícolas. ¿Cuál fue la pregunta, perdón, doctor? Ujú. Más o menos, ¿cuál es el porcentaje que se encuentra en heces humanas en zonas agrícolas? Era 30%. Ajá, de un 2 hasta un 30%, ajá, que es lo que lo van a encontrar. Ujú. Acuérdense que igual esta ya lo mencionaron, ¿no? Es la segunda toxina, ay, se me fue el nombre, que le llaman de estas, guerras, ajá, biológicas, ¿no? Ajá. Es la segunda más poderosa. ¿Y cuál es la dosis letal en humana de 2,5 toxina tetánica? 2,5 nanogramos. 2,5 nanogramos por kilogramo, ¿no? Sí. Ajá, eso. Ujú. Ahora sí, ya vieron que se puede dividir de muchas formas el tétanos, ¿no? Ajá, leve, moderado, severo, agudo, subagudo, ajá, de la localización, ajá. ¿Cuáles serían el cuadro clínico? Inicia con trismus, que es el dato característico inicial. Ujú, Después empieza con ciertas contracturas musculares y después con los espasmos hasta llegar a una pérdida de la funcionalidad autónoma. ujú. Ya se mencionó que pues, el periodo puede variar, ¿no? Hasta 50, 54 días, ¿no? Algunos les dicen que puede ser en los primeros 3 días hasta 21 días, pero que todo va a depender de dónde se localice el sitio de entrada. Ajá. ¿Cómo viaja el virus? Perdón, ¿cómo viaja el tétanos? A través de los axones. Ujú. ¿Vía qué? Retrógrada. Retrógrada, ajá. Y acuérdense que en el momento que se adhiere, ya, aunque le den la gama
ajá, ya no va a funcionar, ajá. Mientras esté fijo, ya no vamos, aunque le den el tratamiento, ya no van a poder detener la enfermedad. Ujú. No sé si haya quedado bien claro cuál es el síndrome de hiperactividad simpática o disautonomía como tal, simpática, que son los diferentes términos que pueden utilizar, o inestabilidad autónoma. ¿De qué se caracteriza? Taquicardia, hipertensión, inestabilidad hemodinámica. ¿Qué más? En algunas bibliografías se encontraba también lo de piel caliente. Ujú. ¿Qué más? ¿A qué se debe la piel caliente? A la vasoconstricción. A la vasoconstricción periférica. Ajá. Acuérdense, como lo mencionaron, va a haber que crisis hipertensivas y taquicardia, ¿no? Que van a estar alternadas con ¿qué? Con hipotensión y bradicardia, ¿no? Todo esto, pues ya lo mencionaron, igual que el exantema eritematoso en cara, cuello y tórax, ¿no? Puede haber cianosis, y todo esto es secundario a las catecolaminas y al ácido mandélico, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificarían al tétano? Generalizado, local, cefálico y neonatal. Y neonatal, ajá, como tal. Esa es una clasificación. La otra clasificación es por gravedad. De acuerdo a la intensidad. Subagudo, agudo y sobreagudo. Sí, o lo más conocido. Leve, moderado, grave y muy grave. Ajá, que sería la otra, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es el periodo de estado? Pues es el tercer periodo que se presenta en las manifestaciones clínicas. Uh-huh. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? La rabia. ¿Qué más? Intoxicación por, creo que decía streptomicina. Streptomicina, ¿qué más? Ratas. Abstinencia, ¿por qué? ¿Alcohol? Más que alcohol, narcóticos, ¿no? Uh-huh. Ajá, algunas otras drogas, ajá. También ¿Qué más? ¿no, doctor? ¿Mande? ¿Meningitis y encefalitis? Encefalitis, hipocalcemia, ¿qué más? ¿Rabia, doctor, se puede? Sí, ya lo mencionaron, ajá. El absceso preamigdalino. También. ¿Podría ser meningitis? También, o sea, con todo esto tienen que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? ¿Clínico? Fundamentalmente clínico. Clínico, ajá. Es clínico, ¿no? Como van a hacer el diagnóstico, ajá. Si pide una biometría, ¿qué puede encontrar? Neutrofilia. Ajá, ¿qué más? Leucocitosis, ajá. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Más que nada como de soporte. Era también sulfato de magnesio, benzodiazepinas. Acuérdate que el sulfato de magnesio, las benzodiazepinas, ajá, la vas a utilizar un poquito más ¿en dónde? Las Y contracturas. beta-bloqueadores. Para las contracturas. Más que para las contracturas, lo vas a utilizar cuando comienza con el síndrome de actividad simpática, ¿no? Ajá. Sí. Como tal, ajá. Entonces, lo primero que tienen que hacer es que debridar, si encuentran una herida, ¿qué la tienen que hacer? Debridación. Debridación, ajá. Tratando de neutralizar la toxina tetánica. La que se unió ya no la van a poder desunir, entonces hay que tener cuidado. Después, ¿qué tienen que hacer? Dar antibióticos. Dar antibióticos, ajá. ¿Qué más?
De ahí ya sería la terapia de la antitoxina con la hemoglobulina humana. Ujú. ¿Qué más? Van a tener que estabilizar ¿qué? La La vía vía aérea. ¿qué? Aérea. La vía aérea, ajá, y controlar ¿qué? Las Las contracciones. crisis ¿qué? Las convulsivas que se puedan estar presentando. ¿Cómo pueden hacer la debridación de la herida? Pues con la limpieza. Sí, con agua y jabón, ajá. Y si ya hay tejido necrótico, Se retira el tejido necrótico. ajá, van a extraerlo, ¿no? Ujú. Si utilizamos la inmunoglobulina, ¿en cuánto dijeron que la teníamos que dar? De ahí de 250 en infantes, 250 unidades y 500 en algunas otras Ujú. bibliografías. De 300 a 500 unidades por kilogramo, ¿no? Lo que más o menos viene equivaliendo a ¿qué? A 3,000 a 5,000 unidades, ¿no? ¿Y dónde lo van a infiltrar? Alrededor de la herida. Alrededor de la herida, ajá. Más o menos van a empezar a ver los efectos entre 48 a 72 horas de su aplicación, ¿no? Y si requieren inmunoglobulina tetánica, ¿a cuánto la darían? ¿Cuál es la dosis mínima protectora? 500. No, No, 0.01, 0.5 ¿no? mililitros. Ajá. Ajá, como tal, ajá. Ahora sí, ¿qué tipo de antibióticos son los más recomendables? Estaba penicilina. Ajá. Penicilina G, ajá. Penicilina G. ¿Qué, Sí. qué? Hay muchos, ¿no? Penicilina G, ¿qué? Parenteral. ¿Y cuál es la parenteral? Ahí encontraba penicilina G sódica. Sódica cristalina, ¿eh? Es la IV, ajá. ¿Y en cuánto lo van a dar? En algunas bibliografías 1000 a ponen 200,000. 200,000 unidades kilogramo día. Más que 2,000, 100,000, ¿no? Ajá, 100,000 a Unidades 200,000. kilogramo día, ajá. De 10 a 14 días divididas cada 4 horas, ¿no? ¿Y qué otro pueden dar? Metronidazol. Metronidazol, ¿en cuánto? 500 miligramos cada 6 horas por día intravenosa. Cada 6 o cada 8 horas, pero ese es en el adulto. ¿Y en el niño? $30 miligramos, ¿no? Kilo día en niños, ajá, y ya adultos 500 miligramos, ajá. Y si son alérgicos a la penicilina, ¿qué darían? Eritromicina. ¿En cuánto? 500. En adulto y en niños, 30. 30, ajá. Y si no, en el adulto, ¿qué darían? Clindamicina. Clindamicina, que también se puede dar en los niños, ¿en cuánto? En 150. 150. A En el 300. adulto es de 300 a 600, ¿no? ¿Y en los niños? ¿De 150? No, ya estás muy alto. De 30 hasta 50 miligramos, ¿no? Kilo día. Ajá. ¿Y en el adulto qué podías dar también? La tetraciclina, ¿no? Ujú. Que también lo puedes utilizar en el niño, pero debes de tener cuidado. ¿Por qué? ¿Qué les ocasiona la tetraciclina a los niños? Manchas en los dientes. Pues deja que les manchen los dientes. Algo más importante. Afecta el desarrollo y el Ajá. crecimiento, ¿no? Sí, te los vas a dejar chaparros, ¿no? Sí. Vas a inhibir el crecimiento del cartílago de crecimiento, entonces hay que tener cuidado. Y
pues ya lo mencionaron, ¿no? Si es un tétanos generalizado, pues le vas a poner relajante muscular, lorazepam, midazolam, pero para eso pues tienes que tener tu vía aérea, ya la debes, ahí se me fue el nombre, ay, se me fue el nombre, ajá, ¿Permeable? debes de tener la vía aérea, ajá, y igual el sulfato de magnesio, Si no lo podemos conseguir, entonces vamos a utilizar bloqueadores neuromusculares, ¿no? Como el becuronio y el pancuronio, ¿no? Que nos van a dar una parálisis flácida y vas a tener que tener ventilado a tu paciente, ¿no? Y además, pues los beta bloqueadores alfa y beta, pues tratando de que no tengamos los problemas de la disautonomía simpática, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones del tétanos? Neumonitis. Neumonitis, ¿qué más? Neumotórax. Neumotórax, ¿qué más? Desnutrición. Desnutrición, ¿qué más? Deshidratación. También, ¿qué más? Embolismo pulmonar. ¿Cuál? Embolismo pulmonar. Ajá, ¿qué más? ¿Qué le Úlceras pasa al por- riñón? No. Insuficiencia renal, ¿por qué? Por retención urinaria, porque Esa, o sea, ajá. afecta al músculo liso, ¿no? Entonces, afecta a los esfínteres y pues no tiene liberación de, pues sí, de O sea, el líquido. midazolam te puede dar retención urinaria, ¿no? Pero pues no va a ser por eso, ¿no? ¿Qué le va a ¿Podría pasar al ser por músculo? la hiperactividad simpática? No. ¿Qué le pasa al músculo? Si está contracturándose constantemente, ¿qué le va a ocasionar? Se atrofia. Más que se atrofia, vamos a ocasionar una ¿qué? Rhabdomiólisis, ¿no? Como tal. Por eso es la insuficiencia renal. Esas mismas contracturas, ¿a qué te pueden llevar también? A fracturas, ¿no? Sí. Ajá, que nos pueden ocasionar fracturas, ¿no? Y por eso también se menciona que lo más ideal, como está con la risa sardónica, se está mordiendo, pues lo más ideal es de que tenga la traqueostomía, ¿no? Y la mayoría de la muerte, pues va a ser secundario al laringoespasmo y al espasmo de los músculos respiratorios, ¿no? Entonces, pues se menciona que la muerte puede ocurrir en el más del 50% de los casos. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, muchas gracias. ¿Ya quedó más claro? Sí. Doctor, Gracias. solo una cuestión. Sí. Habían leyendo en un caso clínico que de hallarse tétanos en un infante puede sugerir negligencia de parte de los padres y ya involucra medicina social. Ahí tienes que hablar, porque acuérdense que esto mismo te va a ocasionar daño neurológico, ¿no? ¿Por qué? Porque van a cursar con hipoxia. Y entonces ahí va a entrar el comité de ética. Tú no lo vas a proponer, ajá. Le vas a hablar al comité de ética y ya el comité de ética es el que va a decidir si continúas o no continúas. Entonces, sí se tiene involucrado, ajá, que también entren varias especialidades como tales, ajá. No sé si haya quedado contestada tu pregunta. Sí, doctor. Gracias. ¿Sí? ¿Sí, seguro? Sí. Y acuérdate que si hay tétanos, que se supone ya no debe de haber muchos, sí tienes que levantar un cerco epidemiológico, ajá. Aunque se supone que esto es más por las heridas, pero tienes que levantar también un cerco epidemiológico, que es menor que otras enfermedades. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, muchas gracias. Entonces, vean cómo se puede dividir el tétanos, ajá. Si les preguntan por intensidad, si les preguntan por características o patogenicidad, pues ya más o menos deben de saber contestar, porque a veces se acuerdan el cefálico y de repente no te ponen cefálico, no te ponen generalizado, no te ponen neonatal, ¿no?
te ponen otra característica. ¿Por qué? Porque igual el tétanos lo puedes clasificar de diferentes formas. ¿Alguna pregunta? No, doctor, muchas gracias. Bueno, pues ya los dejo descansar. Ajá. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana.